juez va a ser determinado por quien atiende el caso, porque va a ser indistinto o a la víctima o al agresor. Eso lo determinará el juez de acuerdo a la gravedad del hecho y a la gravedad del caso. Pero de todas maneras, lo que quiero es decirte que con esto hacemos un gran adelanto, porque en muchos casos el hecho de que la custodia se la coloquen a la víctima no resulta beneficioso, teniendo en cuenta incluso lo que ocurrió la semana pasada, de que un custodio abusó de la víctima, ¿no? Además, porque nunca termino de entender estas razones por las cuales la policía considera que el custodio debe ser masculino cuando debería ser femenino en el caso de cuidar a una víctima, y bueno, y sí masculino ahora que van a cuidar a los agresores. ¿Por qué a los agresores, Sandra? Lo importante primero es la condena social, el hecho de ver una consigna en la casa de un tipo que se atrevió a golpear y que incluso durante mucho tiempo victimizó a una mujer, ya es más que suficiente en el sentido social para indicar de que la custodia está porque ha cometido un delito. Y segundo, porque la medida es represiva, porque este personaje que está custodiado difícilmente va a poder acercarse nuevamente a la víctima, ¿no? Hasta tanto, por supuesto, lo determine el juez que dure la custodia. No son medidas, digamos, de fondo. ¿Por qué? Porque siempre llegan después que ocurren los hechos, Sandra. Pero bueno, habrá que empezar a trabajar fuertemente para hacer leyes que tengan que ver más con la prevención de la violencia que no con estas medidas que estamos tomando y que tiene que ver con la contención de los agresores, que en muchos casos, una vez que la custodia termina, vuelven a delinquir y matan a la víctima, ¿no? Sí, pero de todas formas estarás de acuerdo conmigo, Silvia, que esta es una gran medida, es un gran cambio porque se deja de penalizar de alguna manera a la víctima. Eso es lo que hablábamos recién con mi compañero Marcelo Blanco. Sobre todo, Sandra, porque cuando la custodia es parte de la vida de alguien que ha sido víctima de violencia, la vuelve a revictimizar y le vuelve a hacer acordar la tremenda situación, razón por la cual la aprobaron todos los diputados presentes. Así que creo que es algo que el Poder Ejecutivo no va a tardar en promulgar para que sea de estricto cumplimiento. ¿Qué hay? Tenemos que... Hola, Silvia, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Diputada, ¿me escucha? ¿Qué herramientas tiene que reforzar el gobierno para seguir con esta campaña de prevención? Bueno, eso va a depender en gran medida de lo que resulte del presupuesto para el 2022. Necesitamos recursos y recursos en serio para combatir esta pandemia que tiene asalta a la cabeza de las víctimas en el país. El porcentaje de 13 víctimas en 10 meses es altísimo, dada la población que nosotros tenemos, ¿no? Creo que si los presupuestos son acordes a las necesidades, incluso podríamos utilizar mucho menos custodia en los casos de violencia, porque tendríamos mucho más botones antipánicos y pulseras electrónicas para los agresores. Pero bueno, todo dependerá de cómo se arme el presupuesto provincial y si realmente combatir la violencia es una cuestión de Estado y por lo tanto se le destinan los fondos necesarios para que las distintas competencias puedan llevar adelante este trabajo tan duro, tan triste, pero que es una realidad en Salta. Claro, y también reforzarlo desde la educación en las escuelas, ¿no? Para niñas, niños y adolescentes. No, eso es un camino paralelo. Yo te estoy hablando, digamos, de cuando se trata del tema del hecho en sí. Ahora, el tema de la escuela, por supuesto que es importantísimo. Hay que concientizar a los chicos desde muy pequeños que los problemas se resuelven dialogando, no golpeando. Y además, la necesidad urgente de la ley de nuevas masculinidades, que por supuesto
ya no tengo tiempo de hacer que se ponga en el acta de labor parlamentaria este año. Así que bueno, veremos si los legisladores nuevos que entran realmente tienen sensibilidad y perspectiva de género y se ocupan de este tema, que creo que es importantísimo para cambiar la mentalidad de los varones y empecemos a vivir en una sociedad un poco más pacífica, Sandra. Sí, en ese sentido tengo entendido, bueno, escuchamos la sesión en la Cámara de Diputados y también escuchamos con mucha sorpresa las expresiones de Andrés Suriani, ¿no? Del diputado Andrés Suriani. Lo traigo acá, lo traigo a la mesa. Si siempre habla así, ¿por qué sorpresa? Si toda la vida habla así, es un diputado quedado en el tiempo, ¿no? Al punto tal está quedado en el tiempo que no son muchas las personas que lo siguen, porque si no, ese diputado se presentó a la reelección y no fue reelecto. Así que también tenemos que considerar que hay determinados discursos que cada vez suenan más, digamos, a cosas remanidas y que ya ni siquiera tienen actualidad. Y hablar de porcentajes de los cuales no presentó realmente, porque no lo dijo, un diputado después le preguntó de dónde había sacado esa cifra de 30% de mujeres que agreden o que denuncian falsamente. No pudo responder porque obviamente no tiene esa estadística, porque no existe, Sandra. Claro, sí, evidentemente. Aparte, sabes que creo que es lamentable, ¿no? Porque, por ejemplo, él para hablar de femicidio o de maltrato contra las mujeres habla de violencia doméstica, ¿no? Intentando siempre negar una realidad. Por ejemplo... Le cuesta pronunciar la palabra género, indudablemente es así. Pero bueno, ya este comportamiento de él es archiconocido, no merece que perdamos el tiempo hablando de eso, porque te vuelvo a repetir, creo que impacta en el momento, pero no tiene ningún tipo de asidero los datos que tira así al azar, porque no puede presentar estadísticas serias que hablen de los números que él dice, ¿no? Sí, totalmente. Igualmente me llamó poderosamente la atención una declaración del diputado Orozco, ¿no? Cuando él dijo que estaba de acuerdo, pero que él no creía posible que los hombres acepten la Creo, Sandra, que no merece la pena, volver, porque le contestó muy bien. Uno tiene que hablar, con las leyes en la mano y no tirar cosas al aire que realmente, como dijo Santiago, hacía mucho tiempo que no escuchaba decir tantas estupideces, claro. O sea, de que nosotros tenemos un código penal y nos tenemos que ajustar a eso, y en base a ese código es que trabajan fiscales y jueces, y hay que ser respetuosos. Bueno, podrá modificarse el día de mañana, para eso hay abogados legisladores en la Cámara que se ocupen de hacer alguna modificación, no de fondo, pero sí de forma, para mejorar, porque obviamente los códigos se van mejorando con el tiempo y cómo funcionan en la vida real de las personas, o sea, en el hecho de hacer justicia. Así que bueno, pero hablemos con seriedad, no tontiemos ni digamos cosas absurdas como lo que ha ocurrido con estos dos diputados, ¿no? No, inclusive, Silvia, ¿qué tal Marcelo Blanco le habla? Ellos Hola, hablan Marcelo, ¿cómo estás? Pero si no te arrimas un poquito más, la verdad te escucho muy lejos. A ver, ¿ahí me escucha mejor? Ahí está mejor, sí. Cuando ellos hablan del tema de la violencia de género, usted sabe que estaba leyendo en un cuadernillo sobre los derechos de protección contra la violencia de género de la Corte Suprema de la Nación, y ahí dice que no toda la violencia contra la mujer es violencia de género, pero la violencia de género es violencia contra la mujer, ¿sí? De allí que se debe utilizar en forma análoga o indistinta las categorías violencia contra la mujer y violencia de género. Porque la violencia de género incluye al colectivo LGTBIQ. O sea, creo que está buena la diferenciación, porque es cierto, hay violencia hacia la mujer y violencia de género. Cuando hablamos de esa violencia estamos incluyendo al colectivo que, como usted sabe,
también tiene su lucha en contra de los travesticidios, que no son tampoco algo extraño, ¿no? Incluso muchas dirigentes de ese colectivo resultaron asesinadas por sus parejas. Así que esa es la diferencia y nosotros eso lo tenemos muy, muy claro. Y también es cierto que violencia doméstica ha dejado de llamarse así, porque la violencia hacia la mujer no solo se ejerce en la casa, este es un dato de la realidad. A las mujeres la matan en la plaza, la matan en la vía pública, la matan yendo al colegio, como esta chiquita la semana pasada, que la mataron yendo al colegio. O sea, nos matan en la vía pública, nos matan dentro de la casa, nos matan en los lugares a donde nos sorprenden, porque estos crueles personajes la sorprenden, y como seguramente esa mujer en ese momento no espera una reacción tan brutal de su expareja o de lo que fuere, terminan muertas. Esto es así. Entonces creo de que está buena la disquisición, porque hay que aclarar que cuando hablamos de violencia de género estamos incluyendo al colectivo LGTBIQ. Claro, y que además hoy se conmemora la Semana del Orgullo, ¿no? Justamente tenemos una entrevista en el último bloque en relación a esta semana. Me parece muy bien, porque aun cuando han conseguido muchas cosas en favor de sus derechos, todavía tienen un largo camino que recorrer, ¿no? No toda la sociedad tiene la mente abierta, Sandra, eso es la realidad, y bueno, hay que hacer camino al andar y lleva su tiempo, digamos, los cambios culturales en una sociedad tan patriarcal como la nuestra. Bueno, Silvia, la última opinión que te pedimos y tiene que ver con los escándalos en 2 colegios de Salta por presunto acoso sexual, ¿no? De los cuales ya apartaron a 5 docentes. Yo ya realmente te digo que creo que nuestros chicos, nuestros hijos, nuestros nietos ya no están seguros en ningún lado. Mucho cuidado a dónde enviamos nuestros hijos, porque están siendo violentados en las escuelas, en los gimnasios, en los lugares de recreación. Es tremendo, realmente es tremendo. Creo de que se ha destapado una olla muy podrida acá en Salta. Todos creíamos que esta era una sociedad llena de bonanza, pero esta agua tranquila en apariencia tiene mucha podredumbre debajo, ¿no? Así que bueno, creo que tenemos que ser muy cuidadosos, y me alegro mucho, no solo los papás, sino los chicos, porque los vi en un noticioso, denunciar a estos sinvergüenzas que, abusando de su poder dentro del colegio, acosaban las alumnas, ¿no? Y también te tengo que decir que con sorpresa hoy, la contracara del hecho del abuso del policía a una víctima de violencia es el de un policía en Buenos Aires que va a ser juzgado porque una juez determinó que lo detengan por impedir que un golpeador golpee a una mujer en la vía pública. El policía estaba de civil, intervino para que no la golpee a la mujer y resulta que terminó preso. Bueno, son las cosas que están mal en esta sociedad, ¿no? Porque ese es un pésimo mensaje que le mandamos también a quienes nos tienen que cuidar, porque el hombre estaba haciendo una buena acción y sin embargo terminó preso. En fin, Sandra, creo que realmente cada vez me convenzo más que Cambalache de Discépolo está más vigente que nunca.